Sí, no tengo pena. Gracias, muy amable. Me parece una buena opción. Gracias, compañeros. Licenciada, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. Bien, yo voy a estar hoy solo de oyente y colaborando con Luis Pedro, porque ya son las nuevas generaciones que pronto nos van a estar sustituyendo. Entonces, sí se dan problemas con los compañeros o personas que no son de la facultad que ingresan. Entonces, cualquier cosa, pues yo voy a estar aquí. Pero hoy solo Ok. soy. Buenas tardes, licenciada. Compañeros, no sé si están pidiendo fotos, pero yo ahorita con un teléfono prestado estoy recibiendo mi clase, no. Sí, Entonces vamos a continuar para no tener ningún retraso. Ok. Entonces, lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Nuevamente, para las escuelas modernas, era, retomando el tema, donde lo habíamos dejado, era de que las escuelas van a funcionar de una manera como un cauce del río, de que van a haber diferentes formas en donde el río se van a separar, ¿verdad? Entonces, nuevamente vamos a la idea de que cuando se va a dar esto, van a dar corrientes del pensamiento, ¿verdad? Entonces, las corrientes del pensamiento de cada uno de los juristas, filósofos, va a ser cómo ellos interpretan el derecho internacional privado. Entonces, habíamos visto primero a la escuela moderna, rapidito, a Joseph Story y Carlos Federico Savigny. Estábamos en Carlos Federico Savigny, recapitulando rapidito, que es mientras más numerosas y activas son las relaciones entre los diferentes pueblos, más debemos convencernos de que es precisar renunciar a este principio de exclusividad, adoptar a lo contrario. Por esta causa se entiende que a la reciprocidad en la apreciación de las relaciones de derecho estableciendo entre las nacionales y extranjeras. También establecía de que había llegado a reconocer que para decidir sobre una relación de derecho, en el caso de colisión entre diferentes estados independientes, se debía aplicar el juez del derecho local, o, en otras palabras, donde había suscitado el hecho, ¿verdad? Entonces, ahí van a haber unas preguntas para que puedan haber corrientes de pensamiento, para que se pueda existir ideas dentro del derecho, van a existir tienen que existir preguntas, ¿verdad? Entonces, con esas preguntas van a nacer las respuestas y con eso van a nacer las corrientes de pensamientos de cada uno de los juristas. Entonces, las preguntas que él planteaba era, ¿cuáles son los límites territoriales? ¿Qué relación era a la cual están sometidos? Las leyes positivas pueden dirigirse a las personas en sí mismas o las relaciones de derechos siendo las últimas sobre su patrimonio, obligaciones y familia. Entonces, Savigny, el objeto principal de las relaciones jurídicas es el hombre como persona y las diferentes relaciones jurídicas que realizan. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la facultad, el primer semestre habíamos visto a la mayoría de los juristas, pero es algo muy curioso de que los juristas siempre van a ser filósofos y con eso de la filosofía van a nacer lo que nosotros, para que entendamos un poquito mejor lo que van a hacer las escuelas, es todo lo relacionado a lo que es jus naturalista, el jus positivista, el jus realista. Entonces, para que vamos a entender un poquito mejor cómo funcionan las escuelas, ¿verdad? Ahora, dentro de las escuelas modernas también vamos a encontrar a otro de los juristas que es Carlos von Bacher, que fue un profesor universitario y también juez. Entonces, él consideró que la aplicación de una norma jurídica extranjera se reduce solo al supuesto de que el propio derecho del juez prescriba, de forma expresa o tácitamente, la aplicación es del derecho extranjero. También vamos a encontrar a Antonio Pilet, que es francés. También este jurista realiza la distinción de las leyes que se dirigen a la persona y leyes que se dirigen a la sociedad. Las primeras son extraterritoriales y las segundas son territoriales. ¿Qué quiere decir eso? De que todas las leyes que van a estar dirigidas a la persona no precisamente van a ser nacionales. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Pues los derechos humanos, ¿verdad?
O sea, los derechos humanos no es que podamos decir, es que los derechos humanos en Guatemala funcionan de esta manera y en El Salvador funcionan de esta manera. No, sabemos de que al momento de que ellos rectifican algún convenio internacional, algún momento de que ellos aceptan, el ejemplo más claro, la Agenda 2025, que en este caso son los Objetivos de Desarrollo de la ONU, están claros de que su fin principal siempre va a ser el mejorar a la humanidad, ¿verdad? Que siempre van a tener ese punto de, ok, todos somos humanos, tenemos estas normas, tenemos que entender por qué funciona de esta manera, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia lo que es Antonio Pilet. Entonces, recapitulando un poquito rápido de las escuelas modernas, vamos a encontrar a 4 personajes importantes. Story, Joseph Story, Savigny, Carlos von Becher y Antonio Pilet. Entonces, Savigny, pues ya vimos de que él tiene la idea principal de que se tiene que dejar esa idea de, ok, este es un pueblo, este es otro pueblo, sino es de la reciprocidad, ¿verdad? De que al final de cuentas todos, cuando las relaciones de derecho funcionan de una mejor manera o cumplen con ciertas características, se pueden dar mejores resultados. Tenemos a Carlos von Becher, que él consideraba que la norma jurídica extranjera se reduce solo al supuesto de que el propio derecho del juez prescriba de forma expresa o tácitamente la aplicación del derecho extranjero. Y por último, Antonio Pilet, que él establecía de que las leyes que van dirigidas a las personas son extrarritoriales, ¿verdad? Y las leyes que van dirigidas a la sociedad van a ser territoriales. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces, solo precisando en esto, entre la diferencia entre personas y sociedad? Ya entendemos de que la persona, pues ya entendimos, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar su desarrollo integral, siempre que hay que cumplir con ciertas cosas para que la persona pueda tener como una vida digna, ¿verdad? Que empleo, educación, salud, recreación. Entonces, todos esos temas de que sabemos de que van a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre después de la Revolución Francesa, ¿verdad? De que van a ser ese punto principal de decir, ok, todos somos personas y todos buscamos el desarrollo, pero ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad va a ser un conjunto de personas, ¿verdad? Y al ser un conjunto de personas van a tener una idiosincrasia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener ciertas características que las van a diferenciar de otros pueblos. Entonces, sabemos de que las leyes que puedan aplicarse dentro del territorio nacional posiblemente no vayan a servir mucho en Estados Unidos o en México o en otro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las leyes que se dirigen a la sociedad van dirigidas a un grupo específico de personas con características en concreto, ¿verdad? Entonces sabemos de que no le va a funcionar lo mismo a México que a nosotros, no, y lo mismo, ¿verdad? No le va a funcionar lo que nuestras leyes a México, aunque algunas son parecidas, pero no todas, ¿verdad? Porque al final de cuentas se toman aspectos más importantes como lo que, tomando aspectos de teoría del Estado, ¿verdad? En la teoría del Estado, pues ya vamos a encontrar aspectos como territorio, población, ordenamiento jurídico, y esos aspectos van a formar al punto de crear las leyes específicas para la sociedad. ¿Por qué esas características? Porque no tenemos la misma población que México, no tenemos la misma población que El Salvador, no tenemos la misma capacidad de territorio, ¿verdad? No tenemos Guatemala es mucho más grande que El Salvador, México es mucho más grande que Guatemala, Estados Unidos es mucho más grande que México, entonces se van a tener que estar cumpliendo otro tipo de leyes para que se puedan cumplir. Entonces, ya tenemos de que las escuelas del derecho van a ser corrientes del pensamiento que establecen los juristas para poder darle respuesta a incógnitas que puedan plantearse dentro del derecho internacional privado. Entonces ya tenemos la primera escuela que va a ser la escuela moderna y ahora vamos a encontrar la escuela angloamericana. Entonces, como ya les había mencionado la licenciada, ahorita solo estamos vamos a recapitular todo. Vamos a encontrar a Joseph Story, que es el máximo representante de la llamada escuela angloamericana, que sus funciones principales es que era magistrado, ¿verdad? También todo buen jurista siempre es maestro, ¿verdad? Entonces, si les gusta dar clases, posiblemente es que van a tener buenas aptitudes para ser jurista. Entonces, la
ellos se enfocaban mucho en la jurisprudencia inglesa, que estaba basada en lo territorio absoluto con la independencia de Holanda del siglo XVIII. Entonces, Joseph Story sostenía que las leyes del Estado no pueden tener fuerza o obligatoriedad más allá de los límites territoriales y de la jurisdicción del país que las dicta, y que se impone a sus súbditos salvo a la excepción del Committee of Nations. Por medio del Committee of Nations se admite la posibilidad de aplicación extraterritorial de la norma jurídica extranjera. Ahorita solo quiero ver, creo que están queriendo entrar. Ok. Disculpe. Entonces, recapitulando rapidito, vamos a la escuela moderna, que vamos a encontrar a 3 personajes que los que estábamos hablando, que eran Savigny, Carlos von Baer y Antonio Pilet. Entonces ya teniendo eso claro, pasamos a la escuela angloamericana, donde estaba Joseph Story, magistrado y profesor de Harvard, que él establecía de que las leyes solo van a depender del territorio, a pesar de que existía el Community of Nations, ¿verdad? De que es, si lo quieren ver con otras palabras, son los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, Estados Unidos son varios estados que están unidos, valga la redundancia. Entonces, es como si todo Centroamérica fuera un mismo país, ¿verdad? Cada estado, al final de cuentas, aunque va a tener sus propias leyes, van a haber ciertos aspectos que se van a ir relacionando, quiera que no, pues con la región. Porque si ahorita que ya vayan a repasar nuevamente su constitución, tenemos claro de que todos los ciudadanos centroamericanos también son guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a encontrar eso? Van a encontrarlo en la parte transitoria de la Constitución. Entonces, ese va a ser un ejemplo claro de que, ok, cada estado va a estar limitado con sus normas jurídicas hasta el punto de que todos van a compartir ciertas leyes que les van a favorecer a todos. Ampliando lo que decía el licenciado, en el artículo 144 habla cuando somos ciudadanos, y el 145, si más no recuerda, de la Constitución Política, si lo pueden buscar, habla de que todos los centroamericanos se reputan guatemaltecos de origen por haber pertenecido a la Federación de Guatemala. Y en la parte transitoria, como él bien lo dijo, ojo, los beliceños se consideran también guatemaltecos. ¿Por qué? Porque acuérdense que este territorio no fue cedido y todavía tenemos una reclamación a nivel internacional sobre que el territorio de lo que es Belice es de nosotros nunca lo vendimos, nunca lo cedimos, se lo apropiaron de forma ilegal los ingleses, y eso es muy importante que lo tengamos como estudiantes sancarlistas y como guatemaltecos. Es el artículo 7, si no más no recuerdo, de los artículos transitorios de la Constitución Política, donde habla que los beliceños son guatemaltecos de origen y por ello pueden optar a cargos públicos. Y por ellos incluso está el ejemplo de Teléfono Guerra Can, quien llegó a ser en aquel entonces Procurador General de la Nación y fiscal del Ministerio Público. Ok. Gracias, licenciada. Entonces, exactamente, ¿verdad? Entonces ya entendemos cómo es que pensaba Joseph Story, ¿verdad? Cómo es que él interpretaba lo que es relacionado al derecho internacional privado, aunque él creía de que cada estado iba a estar limitado por sus leyes territorialmente, iban a haber ciertos aspectos que los iban a unir como estados, ¿verdad? Valga la redundancia, Estados Unidos. También encontramos a Dionisio Ancilotti, diplomático y jurista italiano. Para este jurista, las normas del conflicto son una parte del orden jurídico internacional incompleto o imperfecto y no tienen en el territorio de los demás estados una autoridad mayor que la que corresponde a las leyes internas de cada estado. Retomamos nuevamente aspectos de introducción al derecho, lo que va a ser la pirámide de las normas, ¿verdad? Lo que se establece de, ok, ¿cuál va a ser la diferencia entre la jerarquía de normas y el bloque constitucional?
Entonces, si ya tenemos la idea de si es la jerarquía de normas de, ok, la Constitución va primero, no habría ningún problema. Pero si lo miramos del aspecto del bloque constitucional, ya tenemos claro de que sí van a haber siempre aspectos que van a estar influyendo dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y la última escuela vamos a encontrar donde se habían quedado, la escuela italiana, ¿verdad? Que es importante recalcar que siempre va a ser moderna, ¿verdad? Que las leyes, su punto principal es de que establecían que las leyes son personales y por consiguiente siguen y acompañan a las personas. La ley aplicable es el caso de conflicto, es la ley personal que considera sea de la nacionalidad y se rige la capacidad, el Estado y los bienes pertenecientes a dichas personas. Ok, entonces recapitulando lo que habían visto con la licenciada es de que las escuelas dentro del derecho internacional privado van a tener las escuelas modernas, las escuelas angloamericana y la escuela italiana. Y en la escuela moderna vamos a encontrar a Savini, vamos a encontrar a Carlos von Bacher y a Antonio Pilet. Y en la escuela angloamericana, su máximo representante va a ser Joseph Story. Entonces, ahorita, ya entrando un poquito ya a la continuación de las escuelas modernas, vamos a encontrar a un jurista francés, ¿verdad? Que va a ser Laine. Laine regresaba a la vieja doctrina italiana de los estatus ilustrados en el siglo XVI. Para Laine no era necesario formular nuevas doctrinas del derecho internacional, ya eran suficientes con las que habían establecido la italiana. Vamos a encontrar también a Antonio Sánchez de Bustamante y Sirve. Por si les suena parecido el nombre, el maestro Bustamante es uno de los máximos representantes dentro del derecho internacional privado, principalmente por el Código de Bustamante, ¿verdad? De que él, siendo un catedrático de la Universidad de Habana durante más de medio siglo y siendo autor del Código del Derecho Internacional Privado, y establece varias ideas importantes, ¿verdad? Que ya dejó de ser como una escuela y pasó a ser teoría, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez a la idea, ¿verdad? La doctrina, una fuente del derecho. Toma la idea de un jurista. Los juristas van a responder preguntas para que se puedan formular corrientes del pensamiento, porque al final de cuentas todos van a tener respuestas diferentes. Entonces, vienen los juristas y crean sus corrientes de pensamiento. Cuando esas corrientes de pensamiento se vuelven una verdad absoluta, ¿qué quiere decir esto? Que pasan a ser parte fundamental de una rama del derecho, pasan a ser teorías. Entonces, para que me entiendan por qué era tan importante Bustamante, ¿verdad? Porque no solo era un pensamiento que él tenía del derecho internacional privado, sino fue ya una teoría que él pudo formular dentro de la rama del derecho internacional, ¿verdad? Y con esto encontrar que él hacía una afirmación, que es un hecho evidente que la aplicación de algunas leyes extranjeras ha sido casi siempre ineludibles, en mayor o menor grado, que el mundo entero admitía la aplicación del derecho internacional privado y las teorías surgían alrededor de ese derecho y de sus limitaciones. También hace un resumen de los problemas de los conflictos de las leyes en 3 grandes preguntas. Entonces ahí vamos con la idea, ¿verdad? Lo que yo les digo, las corrientes de pensamiento al final de cuentas van a estar respondiendo preguntas. Y ahí va la primera pregunta que él hacía. Es juzgar si se debe o no aceptar en algunos casos las leyes extranjeras y aspirar para las leyes nacionales, determinar hipótesis aún explica. Vuelvo a repetir la pregunta. Es juzgar si se debe o no aceptarse en algunos casos las leyes extranjeras. ¿Por qué se deben aceptar en algunos casos las leyes extranjeras y en otras no? Y aspirar para las leyes nacionales determinadas hipótesis. ¿Por qué para las leyes, cuando no puedan responder algo, ahí sí nos vamos a abocar a las leyes extranjeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa hipótesis, ¿verdad? A una eficacia extraterritorial. ¿Y por qué es que se aplica eso? Porque es que se aplica esa idea de que cuando una ley no se va a complementar bien nacionalmente, va a tener que tomar
ya sea de convenios, de tratados, la respuesta para poder tener un ordenamiento jurídico más íntegro, ¿verdad? Entonces, la respuesta a esta pregunta señala que hay varios, ha sido las justificaciones utilizadas a la respuesta. Bueno, algunos juristas consideran que es por la interdependencia de los estados. Otros juristas consideran que es por cortesía. Estaban quienes consideraban a la naturaleza humana como una de sus principales exigencias. Entonces vamos con estas respuestas. Algunos juristas consideran que es por interdependencia de los estados. Era porque, cada estado va a depender hasta cierto punto del otro. Otros juristas pues solo consideran de que la cortesía es porque, ¿sabes qué? Vamos a aceptar tu punto de vista, vamos a aceptar que nos ayudes a complementar la ley, que para mí posiblemente sea la respuesta, por así decirlo, más, no sé, ¿verdad? O sea, solo tomar una teoría por cortesía sí sería muy difícil. Y finalmente, estaban los que sostenían que es debido a la comunidad internacional, que tiene la necesidad de coexistir jurídicamente y proteger la naturaleza cosmopolita del hombre. Entonces, aquí va la primera pregunta. Disculpen, después de tanto, acá va la primera pregunta de la clase. ¿Ustedes por qué creen que es? ¿Por qué creen que? Acá vamos a ser juristas, ¿verdad? Acá sí vamos a estar platicando un poquito más ya relacionado a sus puntos de vista, sus corrientes del pensamiento, cómo van a responder ustedes ciertas preguntas. Y acá va la primera pregunta. Es, ¿por qué creen ustedes de que se van a tomar leyes extranjeras para poder darle, o por así decirlo, complementar las leyes nacionales? A ver. Por convivencia, licenciado, y por no violentar los derechos del ser humano a nivel mundial. Convivencia, por ejemplo, yo como Estado, se suscita un inconveniente legal en mi territorio. No puedo aislarme y aplicar únicamente mi legislación. Entonces, creo que hay una corriente mixta que aplica en ambas. Y también recuerdo que en las diapositivas de la licenciada que está la norma activa y pasivo, bueno, el estado activo y pasivo cuando el Estado recibe la norma como tal y no le afecta en la aplicación de su soberanía, pero yo soy del punto de vista en que se trataría de llevar una convivencia de mixto, licenciado, pero no sé. Ok, muchas gracias, Max. Renata. Sí, yo considero que en la construcción del conocimiento científico existe una práctica sobre los préstamos conceptuales. Entonces, por ejemplo, cuando una rama del conocimiento está construyendo conocimiento científico, a veces hace préstamos conceptuales a otras ciencias, ¿verdad? O sea, la ciencia política le presta a la antropología política o así, ¿verdad? Entonces creo que en cuestiones del derecho puede suceder igual, ¿verdad? Entonces un Estado hace préstamos no conceptuales, ¿verdad? Pero sí tal vez como referenciales a otros ordenamientos jurídicos para orientar también su práctica. Esa podría también ser una razón, me imagino yo. Sí, no, miren, pues acá lo importante es que como al ser juristas o filósofos, no me pregunten si está bien o no. O sea, al final de cuentas, eso es lo que ustedes creen porque se da, ¿verdad? Y al final de cuentas, se podría tomar como una teoría. Entonces, muchas gracias por su participación a los dos y están muy acertados. Ahora, si ponemos la pregunta un poquito más interesante de decir, ¿por qué en algunos casos sí se aceptan y en otros no? ¿Por qué en algunos casos, pongámoslo el ejemplo, por qué en el caso de los derechos humanos sí se toman en cuenta leyes extranjeras o leyes que no fueron precisamente aquí reguladas con otras que no se toman, ¿verdad? En caso de comercio, en caso de salud, en caso de educación, porque en estos otros aspectos solo se deben tomar las nacionales y no las extranjeras. Sí, también son aspectos o sea, al final aspectos humanos, ¿verdad? Que forman parte del ser humano, porque son aspectos precisamente solo relacionados a materia de derechos humanos y no a materia de derecho mercantil, de derecho notarial,
¿cuáles ustedes que consideran? Ahí había otra persona que puso, sí se debe tomar las leyes extranjeras por las relaciones jurídicas entre los sujetos de diferentes nacionalidades. Gracias, Frey. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué solo en aspectos de derechos humanos debemos de tomar en cuenta las leyes extranjeras y no en todos los aspectos? En materia de derechos humanos, porque hay una organización internacional que lleva, por decirlo de alguna forma, la vanguardia. No en derechos, o sea, en derechos humanos sí se entiende, ¿verdad? De que por qué se deben utilizar leyes extranjeras, ¿verdad? Siempre para ir complementando, pero ¿por qué solo en esa materia? ¿Por qué no en materia comercial, en materia notarial, en materia laboral, en materia penal? Yo pienso que está relacionado con la cuestión de la soberanía. Ok. Cada estado tiene su soberanía y su ordenamiento jurídico. Pero entonces, ¿por qué se aplican leyes extranjeras? O sea, ese es el punto, ¿verdad? O sea, la cuestión. O sea, ¿por qué en solo, como él establecía Bustamante, ¿verdad? ¿Por qué solo en ciertos aspectos sí vamos a aplicar leyes extranjeras y no en todas, ¿verdad? O sea, sí se podría decir que es una pequeña contradicción del derecho internacional privado, pero que por ser un jurista que planteó sus preguntas, hay ciertas respuestas y las vamos a reiterar nuevamente, las que habíamos leído, ¿verdad? Que algunos juristas consideran que es por la interdependencia de los estados, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Que por la relación que estábamos llevando con estados se tenían que cumplir, como lo había dicho Max. Otros juristas consideran que solo es por cortesía. Estaban también los que consideran que es por la naturaleza humana. Entonces vamos otra vez a ese punto, ¿verdad? En materia de derechos humanos entendemos de que es el desarrollo íntegro de cada persona. Por eso es que se dan estas situaciones. Y finalmente están quienes los que sostenían que la comunidad internacional necesita coexistir jurídicamente y proteger la naturaleza cosmopolita del hombre. Para Bustamante, la última es la razón más conforme de los intereses de los pueblos, por considerar dos elementos. El primer elemento, la naturaleza cosmopolita del hombre. Y segundo elemento, la necesidad de coexistencia jurídica entre los estados. Por eso es de que deben existir el derecho internacional privado, no simplemente se debe interpretar el derecho internacional en la parte pública, ¿verdad? Así de convenios, tratados, porque siempre van a haber relaciones entre particulares a un nivel internacional, ¿verdad? Siempre van a haber, voy al mismo ejemplo, ¿verdad? Para que me puedan entender un poquito por qué hasta ustedes tienen relación con relaciones jurídicas a nivel internacional. Cuando ustedes van a comprar algo por internet, no van a creer que eso viene de acá de Guatemala, ¿verdad? O sea, todo lo... hay un montón de cosas que ustedes van a comprar del extranjero sin darse cuenta. Desde ahí ya están haciendo relaciones internacionales del derecho privado. También las personas que tengan familiares en Estados Unidos y les mandan remesas, ahí también están teniendo relaciones del derecho internacional privado, ¿verdad? O sea, no solo se tiene que ver como un tratado, un convenio, sino todo lo que va a abarcar la misma coexistencia entre los estados, ¿verdad? Y regresando a la teoría que les había mencionado al principio de la clase, la teoría del superestado, que va a llegar a un punto donde todos los estados van a ser parte de uno solo y que por esa misma idea siempre vamos a estar en coexistencia, ¿verdad? Siempre vamos a estar compartiendo las normas, siempre vamos a estar compartiendo ciertos aspectos que nos van a ayudar al final a desarrollo humano, ¿verdad? La segunda pregunta que planteaba Bustamante es: ¿qué clases de leyes tienen eficacia extraterritorial y cuáles carecen de ella? ¿Y cuál es el motivo de determinar a esta diferencia? A lo cual distingue entre leyes de orden privado, las cuales se aplican dependiendo de la interpretación que se haga a la voluntad de las partes. Leyes de orden público internacional, que obliga a todos aquellos que se encuentren en su territorio, tanto nacionales como extranjero, de carácter absoluto e imperativas en él.
Entonces, ahí va la segunda pregunta. Ya tenemos que la primera pregunta va a ser ¿por qué en ciertos casos solo se aplican leyes extranjeras y en otras no? En esta segunda es, ok, ya entendemos de que sí pueden haber leyes que tienen eficacia extraterritorial y por qué algunas carecen de ellas. Entonces ya entendimos de que para darle respuesta a eso siempre vamos a tomar dos aspectos, las leyes del orden privado y las leyes del orden público, que van a ser de obligatoriedad para que se cumplan todas las personas. Y la tercera pregunta es, ¿qué instituciones jurídicas o relaciones jurídicas corresponden a cada grupo de leyes antes mencionadas? Entonces, respondiendo, que al orden privado pertenece la autonomía de la voluntad, los contratos, las instituciones procesales como la sumisión a la competencia de los tribunales y procedimiento arbitral. Ahí vamos otra vez a lo que yo les mencionaba. Yo estaba viendo un contrato de compra de maquinaria en el cual establecían de que, o sea, porque una persona se encontraba en Portugal y las otras personas se encontraban acá en Guatemala. Entonces, en casos de controversias, ¿qué se podían hacer? Ok, vamos a aplicar lo que más nos favorezca, que van a ser medios alternativos de resoluciones de conflictos. Y los medios alternativos de resoluciones de conflictos vamos a tener principalmente el arbitraje. Entonces, para que se pueda dar el arbitraje, se tiene que renunciar al fuero del domicilio. ¿Qué quiere decir eso? De que las personas que se encuentran en Portugal van a tener que aceptar que el arbitraje pues no se lleva a cabo en Portugal, sino se puede llevar a cabo en Guatemala, donde van a estar la maquinaria. Entonces, el otro punto va a ser el orden público. El orden público interno pertenece el Estado, la capacidad, el derecho a la familia, las sucesiones y algunas leyes penales que castigan la traición. Ahorita, por el momento, con estas tres preguntas, no sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, recapitulando nuevamente, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en la clase, yo sé que es mucho, pero va a ser importante también ya para la hora del examen, ¿verdad? Ya vimos las escuelas, vamos a encontrar las escuelas modernas, las escuelas angloamericanas y la escuela italiana. Luego de las escuelas italianas, después de esas tres escuelas, vamos a encontrar a Bustamante. A Bustamante, que es el más importante yo considero que es uno de los más importantes, si no es que el más importante dentro del derecho internacional privado, por la teoría y cómo es que la fue formulando, ¿verdad? A través de esas preguntas. La primera pregunta que vimos es juzgar si se debe o no aceptarse en algunos casos las leyes extranjeras y aspirar que las leyes nacionales determinen hipótesis a una eficacia extraterritorial y por qué se aplica. La segunda es qué clases de leyes tienen eficacia extraterritorial y cuáles carecen de ella y cuál es el motivo de determinar la diferencia. Pues ya vimos las del orden privado y las del orden público. La tercera pregunta es qué instituciones jurídicas o relaciones jurídicas corresponden a cada grupo de leyes antes mencionadas. A las del orden privado ya vimos contratos, instituciones procesales de sumisión a la competencia de los tribunales y procedimientos arbitrales. Y las del orden público interno pertenecen el Estado, la capacidad, el derecho a la familia, las sucesiones y algunas leyes penales que castigan la traición. Entonces, y la última clasificación que va a ser al orden público internacional, que corresponde el derecho político, constitucional, administrativo, el derecho penal, el derecho procesal general, el derecho de los bienes, la moral y la buena costumbre. Estas corresponden a aquellas absolutas e imperativas dentro del territorio, con fuerza ineludible por igual para los ciudadanos. Entonces, recapitulando rápidamente, ya vimos de que cuáles van a tener eficacia a nivel internacional, las de orden privado y las de orden público internacional, y qué instituciones jurídicas o relación jurídica corresponden a cada grupo de leyes mencionadas, que van a ser las del orden privado, pues ya vimos contratos, orden público interno y
el orden público internacional. Siendo reiterativos nuevamente, pues no sé si tienen alguna duda por el momento. ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ahorita les voy a hacer otra pregunta, que para ver si entendieron bien. Para las del derecho de orden público, vamos a encontrar la capacidad. ¿Qué diferencia va a haber entre capacidad y personalidad? Yo sé que es una pregunta muy sencilla, pero esta también les va a servir para su privado. Entonces, a ver, ¿quién me dice la diferencia entre personalidad y capacidad? ¿Y por qué solo aplica al orden público y no al orden privado directamente? A ver, ¿alguien? Si no, voy a preguntar a cualquiera. Vamos a ver. Vamos a ver. Miguel Ángel Gómez, ¿cuál consideras que es la diferencia entre capacidad y personalidad? Miguel Ángel, ¿estás ahí? Ok, Miguel Ángel, dígame la diferencia. Ok, no tenga pena, lo puedes escribir. ¿Qué diferencia cree que hay entre personalidad y capacidad? Para mientras le voy a preguntar a otra persona. Vamos a ver, Renata Mérida. Renata, para usted, ¿qué cree cuál es la diferencia entre personalidad y capacidad? Renata, ¿están ahí? Ok, vamos a ver qué dice Helen. Helen dice, que la capacidad es hasta los 18 años y la personalidad es porque pueden adquirir derechos y obligaciones. Ok. No, la capacidad está desde que ustedes nacen. Vamos a ver. Miguel Ángel puso la personalidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones en general, mientras la capacidad son derechos y obligaciones determinadas. Ok. Vamos a ver a alguien más. ¿Cuál creen que es la diferencia entre capacidad y personalidad y por qué solo aplica al orden público dentro del derecho internacional privado? ¿Alguien más?